Buenas tardes con todos. Es para mí muy grato poder participar de este congreso en representación de mi servicio. Y el tema del que vamos a hablar hoy día es el de cirugía facorrefractiva, refiriéndonos al manejo del astigmatismo en la cirugía de catarata haciendo uso de lentes intraoculares tóricos. Bueno, actualmente la cirugía de catarata se ha convertido en un procedimiento refractivo. Y esto se debe a que el éxito de la cirugía de catarata ya no va a ser dado solamente por mejorar o corregir la agudeza visual del paciente, sino que radica en cumplir las expectativas del paciente. El paciente que se quiere operar de catarata actualmente quiere tener no solo una agudeza visual mejor, sino tener una mejor calidad visual y dejar de utilizar gafas correctoras. La cirugía de catarata ha tenido grandes avances en el tiempo, que han permitido obtener mejores resultados. Estos avances se han dado tanto en la tecnología y nuevos equipos y técnicas para un cálculo más exacto de los lentes intraoculares que utilizamos en la cirugía, y además la cirugía de catarata en su técnica ha variado, pasando de cirugías que eran anteriormente intracapsulares, se sacaba el cristalino entero, hasta la cirugía extracapsular. Actualmente el gol estándar de la cirugía de catarata es la cirugía por facoemulsificación, y también en la actualidad viene siendo guiada por láser. Y el otro aspecto que ha mejorado el resultado de la cirugía de catarata es el avance que se ha dado en los lentes intraoculares. Estos lentes ya no solo aportan un poder dióptrico al ojo al sacar el cristalino, sino que tienen una serie de características que les permiten ser lo más fisiológicamente parecidos al cristalino. Tenemos que decir algunas palabras del astigmatismo para poder seguir con la ponencia. El astigmatismo es una alteración óptica en la que los rayos luminosos procedentes de los objetos no se van a enfocar en un solo punto, y esto debido a las variaciones que podemos tener en la curvatura de la córnea y del cristalino en sus diferentes meridianos. Entonces se crean dos líneas focales, y eso, bueno, acá todo parece astigmatismo, pero causa una visión borrosa, tanto de lejos como de cerca. Recordemos que la córnea es el componente o el lente que tiene mayor poder refractivo en el ojo. Tiene alrededor de 40 dioptrías, que es el doble de lo que tiene el cristalino. La prevalencia del astigmatismo varía según los países, pero hay estudios que se han hecho en pacientes que iban a ser operados de catarata. Acá tenemos dos estudios, uno realizado en España y otro en Brasil, en los cuales se ha llegado a conclusiones parecidas. Cuando solo tomamos astigmatismos que van de entre 0.25 dioptrías a 1.5 dioptrías, puede variar. En España era del 64% y en Brasil alrededor del 34%. Pero cuando nos referimos a astigmatismos mayores a 1.5 dioptrías, en la población se ha visto que es alrededor del 20%. En nuestro medio, en el Perú, en el Instituto Nacional de Oftalmología, se hizo un estudio en 305 ojos, obteniéndose un resultado similar, ¿no? Cuando es mayor de 1.5 dioptrías, es más o menos el 25% de pacientes que se van a operar de catarata, lo cual concuerda con las estadísticas internacionales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros, de cada 4 pacientes que operamos, no corregimos el astigmatismo en ellos, quiere decir que uno de esos 4 no va a tener una buena calidad de vida visual posterior a la cirugía, entonces va a quedar disconforme. El astigmatismo es capaz de disminuir tanto la calidad como la cantidad de la visión del paciente, así sean valores muy bajitos, como por ejemplo, vemos acá que son, este es un ojo normal, 0.5 dioptrías ya dan una visión borrosa, y es mucho más notoria cuando, por ejemplo, acá tenemos una dioptría y 3 dioptrías, ya la visión es totalmente borrosa. Entonces, ¿cuándo y por qué corregir el astigmatismo? Se hicieron unos estudios
y se dice que debemos corregir el astigmatismo cuando este sea clínicamente significativo, lo que quiere decir cuando tenga un valor entre 0.75 a 1.25 dioptrías. Valores mayores a estos ya dan un déficit visual importante y valores menores a 0.75 todavía pueden ser tolerados por el paciente. Como les dije, ¿qué pasa si no corregimos este astigmatismo después de la cirugía de catarata? El paciente va a tener una mala agudeza visual, que lo va a obligar a seguir usando lentes tanto de lejos como de cerca y sobre todo va a estar disconforme. Entonces es importante preguntarle, conversar con el paciente y preguntarle sobre sus expectativas después de la cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Es posible modificar el astigmatismo en la cirugía de catarata? Bueno, la respuesta es que sí, y tenemos varias opciones que varían según el grado de astigmatismo que querramos modificar. Por ejemplo, con la incisión quirúrgica en el eje, la incisión quirúrgica principal de la cirugía de catarata, si la hacemos en el eje más curvo, podemos reducir astigmatismos de hasta 0.75 dioptrías, aplanando la córnea en el plano de la incisión. Cuando esta incisión se hace en la córnea clara, tiene un rendimiento mayor. También podemos hacer incisiones relajantes a nivel de limbo, como se ven acá. Estas nos permiten corregir astigmatismos de 1 a 3 dioptrías, pero tienen el inconveniente de que son imprecisas y que con el tiempo también se ha visto que pueden haber regresiones, entonces tiene un rango limitado de tratamiento. El láser astigmático, ya sea PRK o LASIK, es el tratamiento ideal para corregir el astigmatismo. Solo que no le vamos a decir a un paciente que va a tener 2 cirugías, ¿no? Bueno, primero lo opero de la catarata, después lo operamos del astigmatismo, teniendo en cuenta que también hay complicaciones inherentes a la cirugía refractiva. Sin embargo, tenemos que recalcar que es el tratamiento ideal porque tiene mayor precisión, pero también tiene un mayor costo. Y el tema de la ponencia, que es el manejo del astigmatismo en la cirugía de catarata usando los lentes tóricos. Estos nos permiten corregir astigmatismos de 1 a 4 dioptrías. Los lentes tóricos son lentes biconvexos asféricos, en los cuales el cilindro está tallado en la parte posterior, en la cara posterior del lente, y tienen unas marquitas, que son generalmente 3 puntos, que representan el meridiano más plano del lente y que debe ir en el meridiano más curvo de la córnea. El resultado visual al poner estos lentes va a depender del astigmatismo que nosotros provoquemos al hacer nuestras incisiones en la córnea, de la posición efectiva del lente, por ejemplo, si la cámara anterior, que es el espacio que está entre la córnea y el iris, es profunda o es plana, mientras más adelante es mayor el efecto corrector. Por ejemplo, también depende de la longitud axial. Cuando los ojos son muy grandes, como es en el caso de los miopes, tiene menos efecto el uso de estos lentes intraoculares tóricos y es mayor efecto en los ojos más cortos, es decir, en los hipermétricos. Y también depende de la curvatura corneal. Mientras más plana sea la córnea, mayor efecto tiene el uso de estos lentes tóricos. Estos son algunos de los lentes tóricos disponibles actualmente en nuestro medio. Hay de distintas casas que los fabrican, como Alcon, Acrisoft, Rainer. Los de arriba son lentes monofocales, o sea que quiere decir que solo van a mejorar la visión de lejos, y los de abajo son multifocales, es decir, que van a mejorar la visión tanto de lejos como de cerca. Estos lentes tóricos, la ventaja de usarlos en la cirugía es que van a proporcionar al paciente una agudeza visual sin correctores. Y como los pacientes con astigmatismo ven borroso, tanto de lejos como de cerca, y el astigmatismo lo tenemos desde que nacemos, al ponerles estos tipos de lentes, los pacientes refieren que tienen la mejor visión de su vida, ¿no? El paciente queda muy satisfecho porque logra una independencia de los lentes correctores, ya sea de lejos si es que ponemos un lente monofocal o de lejos y cerca si ponemos lentes multifocales. El éxito quirúrgico, cuando hablamos de astigmatismo, o sea,
Cuando decimos que hemos logrado el éxito en la cirugía es cuando el astigmatismo residual es menor o igual a 0.5 dioptrías, en el 70-80% de los casos. A la larga, esto también va a traer menor sobrecosto para los pacientes porque no van a tener que cambiar las gafas aéreas en el tiempo. Entonces, estos lentes, ¿cuáles son los pasos para tener un buen resultado en el uso de estos lentes tóricos? Primero, una correcta evaluación del paciente, el calcular el astigmatismo, el corneal que queremos corregir, el marcar dónde vamos a poner o dónde vamos a colocar el lente, alinearlo en el momento de la cirugía y el control posoperatorio. También tenemos que tener en cuenta este término, es el CIA, que es el astigmatismo inducido por la cirugía, que debemos buscar que sea el menor posible. En cuanto a la evaluación preoperatoria, tenemos que determinar el eje más curvo de la córnea. Para esto podemos hacer una queratometría, la cual puede ser manual, por ejemplo, con el queratómetro de Jabal, que es bastante antigua, usar autoqueratómetros, hacer una topografía corneal, como vemos acá, que se basa en la reflexión en la córnea de los anillos de Plácido. Y esta nos permite evaluar sobre todo la cara anterior de la córnea. Y también podemos extrapolar esos valores a la cara posterior de la córnea. Y también hay otros equipos como es el tomógrafo de Scheimpflug, que nos permite evaluar tanto la cara anterior como la cara posterior de la córnea, lo cual es importante porque se busca corregir el astigmatismo corneal total y también nos permite tener mapas paquimétricos, entre otros. Y hacer la biometría o cálculo de lente, que se usa, el ideal para usarse sería el IOL Master, que permite el cálculo de lente mediante la interferometría óptica. Así, dependiendo de cuál es el eje más curvo y el eje más plano, o sea, el eje con mayor poder y con menor poder de la córnea, hay dos tipos de astigmatismos. Este astigmatismo que tiene el eje más curvo a nivel vertical, que es el astigmatismo que llamamos con la regla, que se da más en personas jóvenes. Y si el eje más curvo está en el eje horizontal, el meridiano más curvo está en el eje horizontal, hablamos de un astigmatismo contra la regla. Este es el astigmatismo que se presenta en las personas mayores. ¿Y cuándo debemos corregir? Hay algunos estudios que señalan como este cuadrito para tener una referencia, ¿no? Astigmatismos con la regla, o sea, estos cuando son mayores a 1.25 dioptrías, astigmatismos en contra de la regla cuando son mayores a 0.75 dioptrías porque altera bastante la visión, y el oblicuo cuando es mayor a una dioptría. Pero en general se considera que debemos corregir a los astigmatismos cuando son mayores a una dioptría. El cálculo del poder y meridiano de implantación, una vez que tenemos el valor proporcionado por el IOL Master, que nos va a dar datos como son la queratometría más plana, la más curva, la longitud axial del ojo, la profundidad de cámara anterior, podemos usar estos datos para usar unas calculadoras online, que son las que nos dan las casas que fabrican los lentes. Por ejemplo, esta es la de la casa Alcon, en la cual nosotros podemos introducir todos los datos y nos indica qué lente debemos utilizar, el poder del lente que vamos a utilizar, y también en qué meridiano o en qué eje vamos a ubicar el poder del lente. Esa es de la casa Alcon, pero hay otra, por ejemplo, se tiene que pagar, pero esta que es gratuita, que es la calculadora de Barrett, que pertenece a la Sociedad Americana de Cirujanos de Catarata, en la cual no solo sirve para lentes de la casa Alcon, sino para varios lentes de diferentes marcas. Entonces, los lentes tóricos, a diferencia de los lentes monofocales que nosotros tenemos, se catalogan así de T2 a T9 y tienen el poder del cilindro. Ahí nos indican qué poder de cilindro corrige.
El marcado preoperatorio, o sea, una vez que ya pido que lente vamos a ponerle al paciente, nosotros tenemos que marcar en el ojito del paciente cómo vamos en qué eje vamos a colocar la marca de lente. Y este es un paso muy importante, porque si varía en el cual tenemos que poner la marca de lente más de 15 grados, la corrección cilíndrica disminuye en un 50%, o sea, ese lente tiene la mitad de su efectividad. En un 50% de pacientes, además, cuando los echamos, va a haber un movimiento de ciclotorsión y va a cambiar el eje al cual vamos a poner el lente. Se ha visto de que debemos hacer por eso esta marcación con el paciente sentado en la lámpara de hendidura, debemos poner la luz en forma horizontal y marcar no solo dónde se encuentran los 0 grados y los 180, sino también tener una referencia a los 90 grados. Estos son algunos marcadores que se utilizan y lo que es importante acá es saber que si por cada grado que nosotros movamos lente, va a disminuir la potencia del lente en un 3.3%. Cuando ese lente se ha rotado 30 grados, ya ha perdido toda la potencia del lente. Y si esta es mayor, al contrario, va a generar otro problema astigmático. Tenemos sistemas de alineación integrada. Son sistemas que, mediante fotografías de alta resolución, utilizan algunos reparos anatómicos, como son, por ejemplo, los vasos perilimbares o las criptas del iris, para determinar dónde vamos a poner el eje del lente intraocular. Esta información va a pasar al microscopio y el microscopio la va a proyectar en el ojo cuando estemos operando. También estos sistemas de alineación nos van a permitir conocer dónde podemos ubicar nuestras incisiones y también nos van a guiar en la capsulorhexis. La siguiente. Señor, la siguiente. Entonces, en el quirúrgico van a intervenir la incisión principal que puede modificar ahí la estamos viendo. Se ve tenuemente, esa es la marca que nos proporciona el sistema de alineación, sea el Calisto o el de Alcon, que se me acaba de decir el nombrecito. Entonces ahí se está aspirando el cristalino y se va a colocar el lente y como hemos visto ahí nos marca en qué eje vamos a colocar el lente para que éste tenga su mayor poder. Es importante decir que la capsulorhexis debe ser una capsulorhexis no muy amplia como hacemos normalmente para que pueda el lente estar más fijo, que debe haber una buena alineación con el eje que nos marcan, o que marcamos manualmente, o que nos marcan los sistemas de alineación, y que al poner el lente debemos hacer una limpieza de viscoelástico del saco capsular, porque si estas sustancias viscoelásticas quedan en el saco, con los días se van a reabsorber y van a modificar la posición del lente, pudiendo hacer que se rote y modificando su poder. Entonces, la incisión principal, las incisiones corneales a espesor total pueden aplanar la córnea en el meridiano de la incisión, pero en un rango bajo, ¿no? Modifican la queratometría aproximadamente en 0,75 dioptrías. El rendimiento va a depender de la localización, ¿no? Si tenemos una incisión principal superior, las temporales son las que menos astigmatismo causan porque están más alejadas del limbo, si son a nivel limbar y si son a nivel de córnea clara. Cuando son en córnea clara tienen mayor efecto sobre el astigmatismo. Mientras más periférica, como decíamos, menor influencia en la queratometría. También influye el tamaño de los cuchilletes que usemos. Por ejemplo, si usamos cuchilletes de 2.75 milímetros, vamos a generar un astigmatismo de 0.25, cuando sean de 3, de 0.50 dioptrías, y de 3.25 milímetros, 0.75 dioptrías. Estas incisiones se realizan en el eje más curvo para aplanarlo,
pero no siempre puede ser posible, porque puede ser que ese eje esté, no sé, hacia la parte nasal, sea en ojo derecho o en ojo izquierdo, y no nos va a permitir un buen ingreso o manipulación de los instrumentos. Entonces, siempre que sea posible, se realiza en el eje más curvo. Y tenemos que tener en cuenta que hay este fenómeno del coupling ratio, que hay un aplanamiento, incurvación. O sea, al realizar la incisión vamos a aplanar el meridiano más curvo, pero también vamos a incurvar un poco el meridiano ortogonal. Otro término que mencioné para lograr el mayor beneficio usando estos lentes tóricos es el astigmatismo inducido por la cirugía, que ya hemos visto que depende tanto de dónde ubicamos la incisión, el tamaño de la arquitectura, de aspectos intrínsecos de la córnea, como son el espesor, la rigidez, la inserción del lío. Por ejemplo, si la incisión es muy pequeña, al insertar el lente intraocular podemos hacer y generamos más astigmatismo, el uso o no de suturas y la respuesta biológica del individuo. Entonces, hay también la forma de calcular este astigmatismo. Cada cirujano lo puede hacer mediante una aplicación creada por el Dr. Hill, que nos dice que debemos hacer las queratometrías preoperatorias y posoperatorias, que debemos tomarlas a las 4 o 6 semanas después de la cirugía, y mínimo debemos tener 20 casos. Se ha llegado a la conclusión de que una incisión temporal de 2.4 milímetros va a inducir más o menos un astigmatismo de 0.4 dioptrías, más o menos 0.05. Pero también se vio de que incluso siendo el mismo cirujano que realiza la incisión en la misma ubicación, del mismo tamaño, hay mucha variabilidad en esto. En el posoperatorio, lo que tenemos que hacer es verificar la alineación del lente. Debemos recordar que siempre debemos hacerlo con una pupila dilatada para ver dónde está el eje del lente, y que si ya el lente ha rotado más de 10 grados, debemos reconsiderar retirarlo. Las contraindicaciones de esta cirugía usando lentes tóricos sería el astigmatismo irregular, pero esto es relativo porque ya hay estudios en los que mencionan de que sí se puede usar en astigmatismos irregulares que no sean muy elevados. Incluso también se utilizan en pacientes con ectasias corneales y leucomas, pero lo que sí no puede ser utilizado antes de hacer una queratoplastia. Entonces, primero se tiene que hacer la queratoplastia y después se hará la cirugía. En pacientes que tengan inestabilidad zonular y aquellos que tengan inestabilidad del saco capsular, como es el síndrome de pseudoesfoliación, o pacientes que tengan antecedente de trauma. En cuanto al síndrome de pseudoesfoliación, que es una miofibrilopatía en la cual hay una debilidad de algunas estructuras del ojo, y acá en nuestro medio es bastante frecuente. Acá en el hospital, muchos de los pacientes que tenemos tienen síndrome de pseudoesfoliación y la cirugía es un poco más complicada. Por último, hay estudios en los que se ha comparado la agudeza visual de los pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata y se les puso lentes tóricos, que son las barritas oscuras, contra pacientes que solo se les puso el lente monofocal, como es los que utilizamos día a día, acá por ejemplo en el servicio. Y se vio de que la agudeza visual es mejor, o sea, más pacientes alcanzaron el 20/20 cuando se les pone lentes tóricos. Y estas solo se igualan con el otro paciente cuando se le ha puesto un lente aéreo. Entonces de ahí ya podemos ver de que si el paciente quiere dejar de usar lentes, tenemos que y tiene astigmatismo, tenemos que usar lentes tóricos. En conclusión, el astigmatismo influye tanto en la calidad como en la cantidad de la agudeza visual. Los astigmatismos clínicamente significativos, los que son mayores de 0.75, deben ser corregidos. Hay una prevalencia alrededor del 20% de astigmatismos en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente de catarata, y que el uso de de lentes intraoculares tóricos en la cirugía de catarata puede corregir el astigmatismo y mejorar la calidad visual de nuestros pacientes. Eso es todo, muchas gracias.